Bueno, mi gente querida, aquí estamos ya listos para llevar nuestro contenido, empezar en este desarrollo importante. Hoy domingo, día especial de la familia, día que nosotros escogemos para hacer este encuentro. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado estrella. Claro, esto es obligado porque tener a Sergio Abreu aquí, pues entonces la mejor respuesta es saber que hoy tenemos un tema muy espiritual, un tema que nos une como creyentes y que verdaderamente pues no solamente en Santo Domingo vamos a unirnos a este regocijo del Corpus Christi, sino que también a nivel internacional ya otras comunidades también se gozan y se dan esa pausa espiritual. Y nosotros aquí queremos aplatanar todo eso y creo que el más indicado es él, ¿verdad? En su vida, sobre todo de compromiso, laico comprometido y cristiano y todo lo demás, todos lo conocemos y sabemos que hay una fe profunda y que inició con un gran compromiso de poder darle seguimiento a esta historia espiritual. Bienvenido, Sergio, qué gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Meralda, un placer, tenía tiempo que no te veía. Sí, ya no nos juntábamos. Así que nada, un saludo a todos los que nos están siguiendo, también desde sus hogares. Y de verdad que es una bonita oportunidad para nosotros poder también saborear un poco, profundizar en este tema al cual tú me has invitado a hablar de la fiesta de Corpus Christi. Así es. Que evidentemente nosotros como país la seguimos celebrando el jueves de Corpus, pero también a nivel internacional en muchos países, Estados Unidos, Europa, se celebra el domingo siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Evidentemente que nosotros en este contexto se le sigue llamando jueves de Corpus, pero por motivos laborales algunos países la pasaron al domingo siguiente después de la Santísima Trinidad. Evidentemente que para hablar de este tema, yo creo que, aunque parezca extraño, pero a la gente que nos sigue, casi tendríamos que remontarnos hasta el tema de la creación. Ay, hay que irse lejos. Al tema de la creación, para ponernos en contexto, cuando realmente parte todo con el origen de la vida, con aquel aspecto, y si miramos el libro del Génesis, cuando se describe toda la creación, ¿no? Y evidentemente ahí partimos con el origen de la vida, lo que llamamos la biogénesis. Bio quiere decir vida y génesis, origen, ¿no? El origen. Que dio luego parte a lo que le llamamos luego la cosmogénesis. Ese primer origen de la vida que va desarrollando, que va evolucionando y se produce la cosmogénesis. Es decir, cosmo quiere decir mundo, universo, ¿no? Y génesis, origen, el origen del mundo, de las cosas, del universo. Y en el centro de esa creación, de ese jardín de Dios, el mismo Dios en su plan creador maravilloso coloca en el centro del jardín de Dios al hombre y a la mujer. Evidentemente hablamos entonces de antropogénesis. Antropo, ¿no? Hombre, mujer, génesis, origen. Ahora, la cosa no se queda ahí. ¿Quién da sentido a todo? Y ahí entra lo que llamamos la cristogénesis. Cristo. Génesis quiere decir Cristo en el origen de todo. Es decir, por eso que tú ves el Evangelio de Juan, ¿no? Y al principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra habitó entre nosotros. Alfa y omega, principio y fin. Y tú te acordarás de aquella obra, Cristificación del Universo. Pedro trabajó una vez en esa obra. Una canción bellísima, Cristificación del Universo. O sea, Cristo dando sentido al todo. A todo. Es decir, a la biogénesis, estaba ya en la biogénesis, estaba en la cosmogénesis presente y en la antropogénesis. Y le da sentido al todo. Evidentemente, ya para no hacer tan amplias las cosas, tendríamos que dar el salto entonces a un momento clave de la vida de Cristo.
que fue el momento de la última cena, que es donde tiene origen la fiesta de Corpus Christi. Es la última cena, donde Jesús allí se reúne con los discípulos, aquella escena que todos conocemos y aquel dato bíblico, y en ese contexto Jesús, ¿qué hace? Esa última cena que celebramos el Jueves Santo, tenemos la memoria, ¿no? Él instituye la Eucaristía. Ahí. De ahí es el punto de partida. Instituye la Eucaristía. Ahí hay dos gestos importantes. La institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, donde él inaugura una sociología y una antropología nueva, o sea, una manera nueva de ver la sociedad, de ver a las personas, de ver al otro, de ver la otra, de ver al hombre y la mujer, mirando desde abajo, desde el servicio. Y entonces, si nuestra mente va allá a ese momento de la última cena, donde Jesús dice, no, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este cuerpo que se convierte en el alimento, en la vida. Evidentemente que vinieron después de esa partida de Cristo y después de esa última cena, momentos, se seguía celebrando la Eucaristía. Por allá, por los años 1122, entonces comienza esa tradición, sobre todo y parece raro que no comenzó esa tradición ni en Jerusalén, ni en Israel, ni en Roma. Comenzó en una comunidad de Liebe en Bélgica, comenzó una pequeña tradición, ¿no? para hacer la conmemoración de la fiesta de Corpus Christi, una visión que tuvo también luego Santa Juliana, la presenta al obispo Roberto, y donde se prefiguraba la iglesia cubierta por una gran luna, ¿no? Y esa gran luna era como la hostia grande de Jesús. Pero ese cuerpo, Sergio, ese cuerpo de Cristo que se convierte en el alimento. En la vida para el creyente. En la vida para el creyente. Como hoy en estos tiempos venimos caminando una historia que si nos ponemos a hacerla, tú sabes que vamos a tener un largo rato. Cómo la gente hacer propio, cómo poder identificarse con toda esa génesis que se da, con ese desdoblamiento y cómo ese alimento puede convertirse en precisamente esa energía de acción que necesita el creyente para que este cuerpo de Cristo se sienta y siga moviendo lo que es el objetivo principal de por qué Él estar entre nosotros. Como quiera es importante, mira, tener en cuenta el dato claro. Histórico. Claro. Y por eso te respondo la pregunta yendo un poco al pasado y aparte del origen. Porque resulta que mientras un sacerdote estaba celebrando la Eucaristía, y cuando él está levantando y está diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, él le llegó una duda profunda de que ahí estuviera presente el cuerpo de Cristo, porque ahí eso conecta con él hoy. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Cuando él se invade de esa duda, de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía que él estaba celebrando, y cuando está levantando aquella hostia, se llenó de sangre. Se llenó de sangre por la falta de fe del sacerdote que preside la Eucaristía y celebrando la Eucaristía. Bueno, él diría, por si hay alguna duda, por si vamos hay a alguna. hacernos presente. Y evidentemente ese dato detonó el que se comunicara también todo, y vino esa conversión profunda y vino esa propuesta al obispo para que se instituyera la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, para fortalecer la fe en esa presencia real, en ese cuerpo y en esa sangre de Cristo, que es lo que tú dices, lo que a veces está muchas veces en duda hoy también.
Así E inclusive en algunos sacerdotes, vamos a decirlo, Sí. aún celebrando la Eucaristía, todavía puede aparecer gente que necesita como de ese milagro, de esa presencia extraordinaria No, de de tener Dios esa fe en la Eucaristía. que es el momento más solemne donde realmente la presencia de Porque Cristo. todos los sacramentos, al fin y al cabo, todos los sacramentos que son un milagro de Dios. milagro de Dios. Es la celebración de la presencia extraordinaria de Dios. Entonces, hubo duda en ese, pero puede haberlo también en los otros sacramentos. Claro que sí. Pero en la Eucaristía, que es lo que nos convoca con el tema del cuerpo de Cristo, indudablemente el desafío es a profundizar en el hoy de la historia esa confianza y esa fe del mundo creyente, del mundo cristiano, a fortalecer esa fe en esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. Que definitivamente es el paso más importante donde nos vamos a fortalecer a través de esa misma presencia, entrando en contacto con ese cuerpo de Cristo que se hace. Y Ay, puede darse el caso, Miralda, y tú Y- tienes una y- vida de iglesia, puede darse el caso, que también y se da en muchas comunidades hoy día. No me gusta cómo ese sacerdote celebra la misa, Sí. o no me llena porque va a mirar Así a lo se mejor oye. el espectáculo, Sí, se oye mucho eso. o cómo lo hace, no. Y no entiende que eso, el sacerdote es más bien un medio, pero es un medio. circunstancial. Así El que sea un viejito, el que sea, o sea, el acontecimiento No, de y que yo- Dios se aparece en medio de la comunidad, que está presente y vivo en esa Eucaristía, y que ahí se está produciendo un milagro que cambia vida, que transforma, Y que eso es a cada momento. y eso a cada momento, en pero cada celebración. Pero esa historia tan importante, nosotros la vamos a seguir luego de una pausa. Con tu permiso, nosotros subimos y bajamos. Yo creo que aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante para darle el significado y el sentido que tiene esa demanda de por qué tenemos que ser asiduos a las misas, ¿verdad? Pues volvemos con esto. Señores, seguimos luego de la pausa y qué grato poder seguir conversando con Sergio Abreu sobre este tema del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y él quedaba en una parte tan importante donde tomaba esencia y sobre todo significado en ese momento de la celebración donde ese cuerpo y esa sangre se hace presente. Entonces, Sergio, ¿qué tan importante para el creyente y para el ser humano poder tener ese vínculo y esa intimidad en nuestras celebraciones de nuestras misas, el poder estar ahí siendo testigo y aprovechándonos de esa presencia que se da en cada una de las celebraciones? Excelente, Miralda, porque el tema también viene por también formación. Entender qué está pasando allí en aquella Eucaristía, pero entenderla de forma integral. Es decir, si tú te das cuenta, no es solo el momento de la consagración y luego el momento de comulgar a Jesús, de comerte el propio cuerpo y la propia sangre de Jesús, sino entender el todo de aquel milagro eucarístico, de aquella ceremonia, que tiene toda una parte preparatoria, preparándonos interiormente, y que hay que vivirlo. Por tanto, no ir como a cualquier lugar uno va de rutina, ¿no? Sino que lleva toda una preparación. Por eso hay esa primera parte, y tú ves que hay un momento penitencial, y donde se dice, vamos a reconocer cada uno interiormente, a limpiarse por dentro. Es decir, y ahí entra ese yo confieso ante Dios y ante ustedes, que he faltado, que he fallado, que no estoy limpio. Claro. Así es. Que no estoy limpio, que no estoy... Necesito este momento. Como cuando tú vas a un restaurante y pides un aperitivo para ir preparando el organismo, el estómago, todo para el plato fuerte. Entonces tenemos ese acto penitencial. Pero después viene el pan de la palabra. El momento donde Dios habla, todavía para confrontar, no solo que ha habido un momento de reconocer
esas faltas que tú miras que están y que te das cuenta, sino que luego viene ese momento de la palabra de Dios, que también es alimento, es pan, es comida. Es Dios que se hace palabra y se da para que la podamos tragar, rumiar, asimilar y todavía estar más preparados y preparadas interiormente para el plato fuerte que viene, poderlo digerir mejor. Qué fuerte, Entonces, ¿verdad? ahí, a veces también corre ese riesgo de que la palabra la gente la escucha, pero muy rápido y a lo mejor distraído, y en muchos casos hasta mirando el celular. Entonces, te perdiste de esta primera parte, de este banquete de la palabra. ¿Qué? Un banquete, una comida. Es un alimento. Entonces, esa palabra que tiene que traducirse en fortaleza, en savia, en nutriente para la vida. Entonces, esa palabra de Dios ilumina tu quehacer. Cómo actuar luego a lo largo de la jornada para no actuar diferente a como la palabra te ha iluminado. Esa palabra de Dios, que es el propio Dios que se da a conocer hablándote a través de su propia palabra. Y cuando llega el Evangelio, es el propio Jesús que te va a hablar. Y miren, puede ser cualquier evangelio. Los 4 evangelios hablan de la misma persona, de Jesús. Solamente que hacen una mirada y una dimensión y un enfoque distinto. Y que no importa quién la diga. Y que no importa quién la diga. Pero es el mismo Jesús. Entonces, cuando tú coges el evangelio de Marcos, que es el primero de los 4 evangelistas, el más antiguo, el más histórico, entonces el evangelio de Marcos te coloca en una perspectiva, en una mirada sobre ese Jesús liberador. Ese Jesús que cuando tú miras la película de Mel Gibson sobre la pasión, entonces ese capítulo 14 y 15 de Jesús que te va a hablar de cómo ese Jesús da la vida para salvarnos. Para conectar esto con el tema de la Eucaristía, con lo que viene después. Ese Jesús que da la vida para salvarte, para salvarme. Si miras a Lucas, Jesús aparece como en otra dimensión, en el Evangelio de los pobres. Lucas era un médico de la comunidad. Y le llama el Evangelio de los pobres, se le titula también. Si te vas a Mateo, para hacerte ver que ese Jesús que te vas a comer en la Eucaristía no es un fantasma. Es el mismo Dios que está en la genealogía, el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Es el Jesús que tiene una historia en el pueblo de Israel. Y por eso tú ves, y comienza a narrar toda la genealogía, hasta llegar a María y a José, sus padres. Es decir, para decir, no es un fantasma. No, tiene una dimensión humana y una dimensión divina. A eso voy, a la dimensión humana y divina, y sobre todo a una historia que nos hace ser, y que no solamente partiendo desde esta fe floja que a veces mostramos, sino que hay un compromiso de cara a poder asumir esa historia de la humanidad que nos define, y sobre todo que da ese impulso y esa fortaleza, partiendo de que siempre está ahí y que hoy día se sigue haciendo presente. Por eso se sigue haciendo presente, y por eso estamos partiendo como de la estructura de la Eucaristía como tal, para valorar la parte, esa primera parte, no, como te digo, parte penitencial, la liturgia de la palabra, y ahí entramos en la liturgia de la Eucaristía, donde están como las palabras centrales de lo que se repite y donde partió esa fuente que te dije, que ahí fue que le vino la duda a aquel sacerdote, la duda en que ahí estuviera presente de manera real el cuerpo y la sangre de Cristo. Y de ahí parte un poco la tradición de esta fiesta. No el nacimiento
de la Eucaristía, porque la Eucaristía No, ya. se instituye el Jueves Ya, Santo. ya es otra Pero vinieron un momento de crisis y de que mucha gente también tenía sus dudas. Y esta fiesta de Corpus Bueno, Christi como para fortalecer esa creencia, esa fe fundamental en esa presencia real de ese Cristo vivo presente en la Eucaristía. ¿no? Y que también hace la invitación a que cuando hay una duda, a que cuando estamos un poco alejados de esas fortalezas y de esa realidad que hoy todavía tenemos, como lo es la celebración de la Eucaristía, pues también es importante que todos podamos tener claro en cada uno de esos momentos dónde es que estamos nosotros caminando y dónde es que debemos aprovechar para tomar esas fortalezas que a veces se van desvaneciendo con las tantas cosas que surgen en el día a día, Los que nos tantos bombardeos que distraen. Exacto, que nos están alejando. Y en ese alejamiento, entonces, ¿cómo propiciar ese nuevo vínculo y ese acercamiento que como creyentes debemos tener? Porque no es un secreto para nosotros saber que de cara a esta celebración del cuerpo de Cristo y sobre todo de ver dos escenarios de que la iglesia de antaño, de atrás, qué fortalezas, qué fe, y la iglesia de hoy a veces se ve un poco debilitada y a veces se ve un poco que como cuál es el rumbo, porque nos perdemos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros aprovechar cada una de esas particularidades de esta Eucaristía, donde tenemos la oportunidad de todos los días tener el alimento y la fuerza y esa presencia de Jesús, del cuerpo de Cristo en nosotros? ¿Cómo llegar ahí y cómo nosotros podemos aplatanar eso a partir de las familias también? Porque no es un secreto que nos estamos alejando un poco. Sí. Evidentemente que a veces hay momentos como también de cierta tambaleo, de ciertas crisis, Sí. pero y estamos claros y tenemos la convicción de que la iglesia no es una creación de los hombres, es creación del Espíritu Santo y por tanto puede venir lo que sea. Puede venir un misil, llevarse al Vaticano entero. Y la iglesia, que es ese pueblo de Dios en marcha, con esa fe en ese Jesús vivo y presente, la iglesia continúa, porque es creación del Espíritu. Y aunque haya alguno que se desanime, se desaliente, no importa, la iglesia sigue. Y aunque vengan críticas, vengan metidas de pata de algún obispo, eso no importa. Eso sirve para purificar la misma iglesia. De manera que termino un poco explicando. Entonces, esa estructura de la Eucaristía, que tenemos esa primera parte, como digo, preparatoria, con todo ese acto, esa parte penitencial, luego la liturgia de la palabra, donde Jesús se convierte en alimento para la comunidad, pero que para iluminar la vida y el quehacer cotidiano de nosotros, iluminado y fortalecido para actuar coherente con la palabra. Entonces, después de esa parte de la liturgia, diríamos, liturgia de la palabra, viene la liturgia eucarística, que todos conocemos. Y el centro de la liturgia eucarística es esa memoria que siempre es nueva, no es una simple memoria del pasado, es la presencia viva de Jesús. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, para que sean alimentos para ustedes. Pero ve a ver con qué todavía no llega el momento de la comunión. Y todavía antes de la comunión tiene que hacer el Padre Nuestro, que también a nivel, como tú decías, práctico de la vida de la gente, ¿cuánto cuesta? Yo en la universidad con los alumnos lo veo y una de las primeras, ¿quiénes de ustedes saben el Padre Nuestro? Pues la mayoría ni lo saben de los jóvenes de hoy. Y eso está conectado con la familia que no lo enseñó. Así es. La familia moderna. Entonces el Padre Nuestro, y tú dices, ¿qué tiene que ver el Padre Nuestro con la celebración eucarística? Así es. Ah, no. Miren el Padre Nuestro. 3 importantes. Tiene 2 fuentes bíblicas que los resaltan. El Evangelio de Mateo, en una versión un poco más larga del Padre Nuestro, y el Evangelio de Lucas, en una versión más corta. ¿Y a qué responde? Pero mira dónde está, en la Eucaristía, en esa parte, la liturgia eucarística. Entonces, ¿qué importancia tiene?
oye, nos conecta con lo más profundo. Lo primero que decía, 3 términos clave. Padre, nuestro y cielo. Padre, Abba, papá. De todo, nuestro. Cielo, universalidad, totalidad. Cielo, presencia. Cuando a ti te pregunten por ahí, a una de estas chicas que tenemos aquí, y le pregunten, ¿y qué es el cielo? La presencia total de Dios. Así Eso es el cielo. Pero no se queda con esos 3 términos, porque Jesús le está respondiendo al grupo de los discípulos que le dicen, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Y tú te vas dentro de poco y no sabemos rezar, porque nosotros lo que somos pecadores. O sea que Entonces, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando oren, recen así. Y ahí está el tema. entonces, 3 términos clave y 7 peticiones universales sin desperdicio, que es lo que cuesta luego llevar a la vida diaria. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Que todo lo que hagamos sea para bien y gloria de Dios. Que sea santificado tu nombre, no el mío, no el del otro, no el de fulano. Santificado sea tu nombre, la primera petición universal. Y si seguimos y seguimos, ¿verdad? Venga a nosotros tu Venga a reino. nosotros. ¿Pero cuál reino? Es el reino de la justicia, es el reino del amor, es el reino de la paz, es el reino de la verdad, para que tengamos una sociedad cuyo soporte sea la familia, pero una familia formada en estos valores del reino. Y ese venga a tu reino no es que va a llegar en un platillo balador, como lo estamos no, esperando. es que Esmeralda, Sergio, cada uno, Pedro, los que estamos aquí, Ramón, no, cuenta conmigo para yo construirlo. Es que yo encarno ese reino. Es que yo voy a dar mi contribución para que el reino sea una realidad. No, y yo creo que cada una de esas particularidades tan divinas, tan fuertes, y que en todos los rincones iniciales ponemos en manos del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es tan universal como agarrar la Biblia y saber que corre todos los rincones del mundo. Y yo creo que esa pudiera ser esta gran tarea que pudiéramos dejar a partir de ahora de esta caja y de por pan. eso la siguiente petición, para terminar un poquito, es hágase tu voluntad, no mis caprichos. Exacto. Hágase tu voluntad, pero no es cuando lleguemos al cielo, no, aquí en la tierra, en el aquí y el ahora, Es ahora. de mi vida, de nuestra familia. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra, pero también en el cielo, porque queremos resucitar. Esa es nuestra aspiración. Así es, ¿no? todos vamos para allá, trabajando para lograr ese punto tan... Y después sí, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué estamos pidiendo? El pan, el alimento. Comer es primero, decían por ahí un eslogan. El alimento es lo básico. Y es lo que el Papa Francisco hoy está dando gritos fuertes, porque en el marco de la pandemia murieron 5 millones y pico de personas por el tema del COVID-19. Pero en el marco de la misma pandemia murieron más de 20 millones de personas por hambre en el mundo. Y el grito, miren cuando Jesús lo dice, danos hoy el pan. Y eso iba paralelo. Y ese es el pan de comida, pero está el pan espiritual, que es que estamos celebrando, la Eucaristía, donde está la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, el pan espiritual y el pan material. Y yo creo que ahí es donde cada uno debe poner esa piedra angular para poder tener no solo ese alimento que nos sostiene en la vida, sino también esa parte espiritual que nos permite tener esa conexión de fuerza, de unidad, de responsabilidad y de ver que este gran proyecto de salvación que Dios quiere para nosotros es real, pero que nos toca a nosotros aquí establecerlo, desarrollarlo y poder llevarlo. Ahora, y ojalá... que te quería señalar porque quería comentar el tema de perdónanos nuestras ofensas. Sí. No, es que esto tiene una riqueza. Para limpiar. Que nosotros limpiar, para poder comulgar. Porque no puedo ir a comulgar con resentimiento, con odio en el corazón. No, porque dividido. De ahí salimos limpios. Chismeando contra el vecino, la vecina, el novio, la novia, inventando cosas. Calumnia. Hay que ir limpio. Dice, perdónanos. Todo en plural.
¿no? Danos hoy, no es a mí, danos, todos, a claro. todos. Perdónanos, a todos. No es una petición para mí. Perdónanos. Unidad, que nos perdone a todos para poder comulgar. Lo que No, va a y para- pasar y con pa- la consagración. Y para poder también, Sergio, uno darle esa continuidad. Y ojalá hubiéramos podido tener tanto tiempo para desglosar este tema tan importante y que hemos llegado a esta parte tan real y tan neurálgica, que verdaderamente sería una de las mejores tareas que pudiéramos dejar a tantas familias y a cada uno como ser humano, el poder aplatanar, analizar y ver esas 7 peticiones universales, porque esa última, líbranos de todos los males. que nos puedes ayudar. Y regálanos tu paz, y con eso nos prepara luego para el Cordero de Dios, que podríamos a profundizar en ese tema, porque después No, que se vamos a hace el tener que Cordero hacer de otro Dios, programa. entonces que viene la comunión, Así es. ese cuerpo y de esa sangre, después del Cordero de Dios. Es reconocer entonces que Jesús ha asumido la condición del Cordero llevado al matadero. Bueno, pues yo creo que ninguno lo haría. Extremar la vida Ninguno lo haría. por nosotros. Y entonces, ahí viene el momento que se ofrece como alimento. Otra vez. Con su cuerpo, no, ya es la comunión ahí al final. Ahí, Pero mira todo el proceso que ha llevado de preparación. Ha sido un proceso, a Ramona se le va a caer. Mira, Sergio, yo sé que esto es una Gracias. riqueza y que a ti te apasiona y a todos nosotros. Yo te voy a multar porque esa partecita sí tendremos que volver de nuevo sobre ella y poder dejar en el corazón de la gente este compromiso de esas 7 peticiones universales, que es nuestra misión aquí en la tierra. Los 3 términos clave Ahí y está. las 7 Así peticiones es. es la estructura del Padre Nuestro. Así es, entonces a Sergio de verdad de corazón, y yo sé que esta población que está aquí hoy se ha podido, no solo en el estudio, sino todo el que ha recibido este contenido de hoy, estar un poco claro en la importancia que tiene la celebración de Corpus Christi y sobre todo partiendo de estas puntualizaciones que tú has hecho. Así que muchísimas gracias. Tienen tarea, lean el Padre Nuestro, aplíquenselo y eso le va a ayudar muchísimo como familia, como padres y como ser humano, a cada una de esas dimensiones que nos estamos extrapolando, poderla hacer de cara a la voluntad de Dios. Gracias, Sergio, por estar aquí, por tu tiempo. Nosotros seguimos con más. No se muevan.